Buenos días, querido amigo, querida amiga. Hoy abriste los ojos y con eso recibiste un regalo. Un nuevo día. Un día donde puedes elegir sentirte bien, donde puedes conectar con las personas que querés, donde puedes hacer que alguien se sienta un poco mejor, aunque sea con solo una palabra amable. Al final de este video te voy a pedir algo especial. Quiero que dejes una frase en los comentarios, una frase positiva, de esas que te gustaría leer cuando necesitas un empujón. Porque juntos vamos a crear un espacio donde cualquier persona que llegue encuentre palabras que le hagan bien. Así que quédate conmigo estos minutos, porque vamos a reflexionar sobre este nuevo día que empieza y todo lo bueno que puede traer. Gracias por este nuevo día. Gracias por abrir los ojos otra vez, por tener la oportunidad de vivir estas horas que vienen, por estar acá presente, con vida. No es algo automático, no es algo que tengamos garantizado. Hay personas que no tuvieron este día, pero nosotros sí. Eso es algo enorme para dar gracias. Gracias por poder respirar sin esfuerzo, por tener un cuerpo que, aunque tenga sus dolores, sigue funcionando. Por poder moverte, sentir, existir. Gracias por tener un lugar donde dormir, por haber descansado, por despertar con un techo sobre tu cabeza. Son cosas simples que muchas veces damos por sentado, pero cuando nos detenemos a pensarlas, vemos lo valiosas que son. Y este día que empieza trae consigo una pregunta importante. ¿Qué vas a hacer con él? Porque puedes dejarlo pasar como cualquier otro día, o puedes elegir vivirlo con intención, con gratitud, con ganas de sentirte bien y de hacer sentir bien a otros. Acuérdate, al final de este video quiero que me dejes una frase positiva en los comentarios, una que creas que le vaya a servir a alguien más, una que te haya ayudado a vos o que te gustaría que alguien te dijera. Hoy puedes elegir sentirte bien. No significa que todo va a ser perfecto, que no va a haber desafíos o cosas que te molesten, pero sí significa que puedes elegir tu actitud frente a eso. Puedes elegir no dejar que las cosas pequeñas te cambien el día. Puedes elegir buscar lo bueno, aunque también haya cosas difíciles. Sentirse bien no es algo que te pasa, es algo que vos creás, que vos elegís. Se crea cuando elegís cuidarte, cuando te preparas un desayuno rico, cuando te vestís con ropa que te gusta, cuando te hablas a vos mismo con amabilidad en lugar de criticarte. Se crea cuando buscas activamente cosas que disfrutás, como escuchar música, salir a caminar, llamar a un amigo, a una amiga, puede ser tomarte un momento de silencio. Se crea cuando elegís enfocarte en lo que sí tenés, en lugar de lo que te falta. Gracias por poder elegir sentirme bien hoy. Gracias por tener el poder de decidir qué tipo de día quiero tener. Por saber que aunque no controlo todo lo que pasa, sí controlo cómo respondo a eso. Vos también tenés ese poder. Hoy podés elegir sentirte bien. Podés decidir que este va a ser un buen día. Y esa decisión va a ser un cambio enorme. Pensa esto. Cuando llegues al final del video, deja una frase que inspire a alguien más a sentirse bien. Algo que le recuerde que tiene el propio poder para elegir tener un gran día. Este nuevo día también trae la oportunidad de conectar con las personas que te rodean. Conectar de verdad, no solo estar cerca físicamente, estar presente, mirar a los ojos, escuchar de verdad cuando alguien te habla, mostrar interés de verdad. Gracias por las personas que van a estar en mi día hoy. Gracias por mi familia, por mis amigos, por las personas que me cruzo, aunque sea solo un momento. Gracias por poder comunicarme, por poder expresar lo que siento, por poder escuchar a otros. Hoy podés hacer algo hermoso. Podés hacer que alguien se sienta visto, vista, valorado o valorada. Puede ser con tu pareja, decirle algo lindo, preguntarle cómo está, darle un abrazo.
sin motivo. Puede ser con tus hijos, aunque ya estén grandes. Llamarlos, decirles que los querés, interesarte por sus vidas. Puede ser con un amigo, una amiga. Mandarle un mensaje. Pensé en vos. ¿Cómo andás? A veces eso es todo lo que alguien necesita para sentirse menos solo. Puede ser incluso con un desconocido, el que te atiende en el negocio, la persona que te ayuda. Un gracias sincero. Una sonrisa. Un que tengas un buen día dicho con el corazón. Estas cosas parecen pequeñas, pero pueden cambiar el día de alguien. Y al hacerlo, créeme que también van a cambiar el tuyo. Porque cuando haces sentir bien a alguien, vos también te sentís mejor. Es así de simple. Y eso me lleva a algo importante. Hoy tenés el poder de mejorarle el día a alguien. No hace falta que sea algo grande. No hace falta que sea costoso o complicado. Puede ser una palabra amable, un cumplido sincero, un estás haciendo un buen trabajo, un te agradezco por estar en mi vida. Puede ser ayudar en algo, ofrecer tu tiempo, hacer un favor si es que te lo piden. Puede ser simplemente estar ahí cuando alguien lo necesita, escuchar sin juzgar, acompañar en silencio. Gracias por poder usar mis palabras para alentar, consolar, para alegrar. Hoy, antes de que termine el día, pensá a quién puedo hacer sentir bien, cómo puedo aportar algo positivo a la vida de alguien más. Y hacelo, no lo postergues. No esperes el momento perfecto para hacerlo, porque el momento perfecto es este. Un mensaje ahora, una llamada hoy. Porque a veces las personas no saben cuánto las valoras hasta que se los decís. Y nunca sabes cuándo vas a tener otra oportunidad. Y hablando de hacer sentir bien a otros, eso es exactamente lo que quiero que hagamos juntos ahí en los comentarios. Deja una frase positiva, algo que le sirva a alguien que está pasando por un mal momento, algo que necesitabas escuchar cuando estabas atravesando un momento difícil. Querido amigo, querida amiga, este nuevo día es un regalo. Y como todo regalo, lo que haces con él depende de vos. Podés vivir quejándote, podés dejarlo pasar sin más, podés esperar a que se termine, o podés elegir aprovecharlo. Elegir sentirte bien, elegir conectar con las personas que querés, elegir que alguien se sienta un poco mejor. Gracias por este día, por estar vivo, por estar viva. Gracias por tener la oportunidad de hacer la diferencia, por más pequeña que creas que sea. Ya sé que lo dije mucho, pero quiero volver a pedirte esto porque es importante. Quiero que en los comentarios dejes una frase positiva, una frase que inspire, que anime, que reconforte. Algo que te ayude a vos, algo que te gustaría leer cuando estés mal. Puede ser algo simple como todo va a estar bien. Lo que sea, pero déjala. Porque este espacio puede convertirse en un lugar donde las personas vengan a buscar aliento. Donde alguien que necesita una palabra amable la encuentra. Nos recordamos unos a otros que no estamos solos. Así que escribí tu frase. Y después tómate un momento para leer las frases de otros. Vas a ver que hay mucha sabiduría, mucho amor, mucha fuerza en esta comunidad. Mucho. Entre todos, juntos podemos hacer que este espacio sea algo hermoso. Un rincón de luz acá en internet. Gracias por ser parte de esto. Quiero de todo corazón que tengas un hermoso día. Que te sientas bien, que conectes con las personas que querés. Y que hagas sentir bien a alguien más. Soy Emiliano. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.